Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. México recibe con alegría mensaje del Papa Francisco por su bicentenario de independencia. Que la morenita los lleve a la comunión y a la vida plena. Este era el saludo que el Papa Francisco envió en una carta con motivo del bicentenario de la independencia de México, y Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, explica cómo el pueblo mexicano ha recibido los saludos del Santo Padre. Tanto el pueblo en general, los obispos, los sacerdotes y también el gobierno ha escuchado con atención este mensaje muy profundo. El Papa nos pide una mirada completa de la historia, no olvidar las raíces, guardar los valores que siempre han mantenido unida a la nación mexicana y desde luego mirando hacia adelante con esperanza. Creo que estamos muy agradecidos con el Papa, 200 años de la Declaración de la Independencia de México, pues es un acontecimiento muy importante para todos. El Papa nos pide reconocer errores, pero también descubrir muchas luces que a lo largo de 5 siglos, pero especialmente en estos últimos, Dios ha bendecido a México. Monseñor Rogelio, sabemos que se ha encontrado con el Papa Francisco, lo ha visitado, ha tenido una audiencia con él. ¿Qué podría comentarnos al respecto? 2 han sido los motivos de mi visita. El primero, cumplí 25 años de obispo. Mi deseo muy grande era poder mostrar al Papa mi comunión total con él, comunión teológica, comunión afectiva, comunión pastoral, pero también quería hacerme portavoz del agradecimiento del pueblo de México por su mensaje con motivo de estos 200 años de vida independiente. Fundamentalmente ese fue el motivo. Muy agradecido con el Santo Padre, siempre su cordialidad, su fraternidad. Sabemos todos que lo que Él enseña lo vive y de manera muy palpable también su cariño hacia México y también el trato fraterno con un servidor. Estamos en vísperas de celebrar el primer aniversario de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa nos invita a crear y ser artesanos de fraternidad. ¿Cómo han vivido este año esta encíclica en su país? Primero la hemos dado a conocer en todos los ámbitos, con las autoridades, con quienes están al servicio de la política, con todos aquellos que luchan por el bienestar del país y también intraeclesialmente con nuestros presbiterios, con los fieles laicos y desde luego entre los obispos. Es una encíclica que abre horizontes muy amplios a la Iglesia, de reconocernos parte de un todo y también vivir aquello que el concilio nos dijo: la Iglesia tiene que estar al servicio de la humanidad, y esto lo hemos aprendido y estamos plenamente de acuerdo con lo que el Papa nos ha enseñado sobre la fraternidad y la amistad social. El Papa Francisco durante el Ángelus nos dijo: debemos buscar nuestra propia pequeñez y reconocerla. Allí encontraremos a Jesús. En el Evangelio de este domingo vimos una reacción de Jesús insólita, la indignación. Lo señaló el Papa al reflexionar antes de rezar el Ángelus este 3 de octubre de 2021. Lo que más sorprende, observó el Santo Padre, es que su indignación no es causada por los fariseos que lo ponen a prueba con preguntas sobre la licitud del divorcio, sino por sus discípulos que, para protegerlo de la aglomeración de la gente, riñen a algunos niños que habían sido llevados ante Jesús. In altre parole, el Signore non si sdegna. En otras palabras, el Señor no se indigna con quienes discuten con Él, sino con quienes, para aliviarle el cansancio, alejan de Él a los niños. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Signore fa questo?
Hace 2 domingos, tal como hizo presente el Papa, Jesús, realizando el gesto de abrazar a un niño, se había identificado con los pequeños. Había enseñado que precisamente los pequeños, es decir, los que dependen de los demás, los que tienen necesidad y no pueden restituir, han de ser servidos primeros. Chi cerca a Dio lo trova lì. Quien busca a Dios lo encuentra allí, en los pequeños, en los necesitados no solo de bienes, sino también de cuidados y de consuelo, como los enfermos, los humillados, los prisioneros, los inmigrantes, los presos. Allí está Él, en los pequeños. He aquí por qué Jesús se indigna. Cada afrenta hecha a un pequeño, a un pobre, a un niño, a un indefenso, se le hace a Él. È fatto a Lui. Este domingo el Señor retomó esta enseñanza y la completó añadiendo: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esta, dijo Francisco, es la novedad. El discípulo no solo debe servir a los pequeños, sino que también ha de reconocerse pequeño él mismo. En la prosperidad, en el bienestar, a menudo, sin embargo, vivimos la ilusión de ser autosuficientes, de bastarnos a nosotros mismos, de no tener necesidad de Dios. Pero esto es un engaño, dijo el Papa, porque cada uno de nosotros es un ser necesitado, pequeño. Debemos buscar nuestra pequeñez y reconocerla, y allí encontraremos a Jesús. Porque en la vida reconocerse pequeño es un punto de partida para llegar a ser grandes. Chiediamo oggi alla Vergine Maria una grazia grande. Pidamos hoy a la Virgen María una gracia grande, la de la pequeñez, ser niños que se fían del Padre, seguros de que Él nunca deja de cuidarnos. Lui non manca di prendersi cura di noi. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy tenemos la escena de Marta y María en Betania con Jesús, donde Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa afanada. María, sin embargo, estaba escuchando a los pies al Maestro. Marta, al ver que su hermana no le ayudaba en los quehaceres de la casa, le reclama y le dice a Jesús que le dé la orden de que le ayude. Jesús le dice: Marta, Marta, tantas cosas que te preocupan. En realidad una sola es la importante y María ha escogido la parte mejor. Por eso no se le quitará. De esta forma el Señor nos dice de que no es malo hacer los quehaceres de la casa cuando se trata de servirle a Él. O sea, algunas veces se ha tenido la idea de que Jesucristo está como rechazando el trabajo de Marta, cuando en realidad lo que Jesús le dice es que María ha escogido la parte mejor, porque Marta estaba trabajando para servir a Jesús. María, sin embargo, se quedó a escucharlo a Él, a escuchar su palabra. Algunas veces dentro de la iglesia, dentro de las parroquias, dentro de los templos, muchas veces hay personas que andan tan activas y tan preocupadas en tantas cosas. Sin embargo, hay otras que escogen una parte más importante, que es la de escuchar a Jesús, la de permanecer en oración, la de tratar de servir a los demás, pero primeramente desean llenarse de esa vida espiritual, desean escuchar al Maestro para que una vez aprendiendo puedan ellos servir a los demás de una mejor forma. Por eso, hoy el Señor nos invita a que no nos metamos tanto en activismos, sino que apartemos un tiempo de toda esa acción para la oración, para escucharle a Él, para meditar su palabra. Que el Señor nos dé la gracia de saber hacer un balance entre el activismo y la oración, el recogimiento, para que no perdamos el horizonte de nuestro caminar. Que así sea. Los obispos de Nicaragua nos dicen: hay una migración forzada
que desangra a Nicaragua. No olvidamos a los presos políticos. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se refirieron a la crisis social y política durante sus homilías dominicales esta mañana. Su mismo amor gratuito y eterno. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio Báez, exhortó a la población a continuar cuidándose por la pandemia de la COVID-19 y a no olvidar a los presos políticos en Nicaragua. Y no nos olvidemos también de otros flagelos dolorosos que sufren algunos de nuestros países. Los presos políticos, hombres y mujeres llevados a la cárcel injustamente y sometidos a tratos crueles. El Señor Jesús nos pide que alcemos la voz en oración al cielo por ellos, pero también alcemos la voz para protestar y defenderlos siempre que podamos. No olvidemos a los presos políticos de nuestros países. Y tampoco olvidemos la cantidad de personas que deciden dejar sus tierras buscando sitios más seguros para poder vivir. Los exiliados de nuestros pueblos están aumentando día a día y este es otro flagelo doloroso. No los olvidemos. Constructores del campo y la ciudad. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, lamentó el éxodo de miles de familias obligadas a migrar y a exiliarse en otros países por la crisis sociopolítica del país. ¿Cómo no pensar que Nicaragua vive otro éxodo? Como un pueblo que busca un mejor futuro porque se les han cerrado las puertas en su propia patria. Migrantes, asilados, exiliados, refugiados, recluidos. Queremos volver a estar juntos porque insistimos, Nicaragua es de todos y todos tenemos derecho a vivir en paz y en libertad, en justicia y santidad. Que se detenga el espiral de violencia contra la familia, que no se siga desintegrando a la familia nicaragüense. Museo Vaticano exponen cuadros de Rafael que hasta ahora no eran visibles al público. Por primera vez en 500 años, los cuadros de los santos Pedro y Pablo, hechos por Fra Bartolomeo y Rafael, están a disposición del público. Hasta ahora estaban en una zona no accesible del Palacio Apostólico. Su historia se remonta al año 1513. Fra Bartolomeo, un fraile dominico de Florencia, viajó a Roma para realizar ambas pinturas. Iban a ser colocadas en la iglesia de San Silvestro al Quirinale. Realizó los bocetos de San Pedro y San Pablo, los santos patronos de Roma, pero solo llegó a completar uno de ellos, el de San Pablo, antes de abandonar la ciudad eterna. Fray Bartolomeo estaba quizá muy abrumado o un poco inquieto incluso por la belleza y el poder de tanta pintura, por todo el arte de Roma, así que abandonó Roma. Rafael, solo después de la muerte de Fra Bartolomeo, completó el cuadro de San Pedro en honor al gran maestro, a quien debe mucho. La exposición debía inaugurarse en el 2020, en el marco de las celebraciones de los 500 años de la muerte de Rafael, pero la pandemia retrasó el proyecto. En ella se pueden ver también los primeros bocetos de los cuadros, que estaban conservados en la Galería degli Uffizi de Florencia. Restaurarlos llevó más de 1 año y medio de trabajo. Ike Smith dice que el proyecto es una combinación de la fuerza espiritual de los museos vaticanos y la fuerza de un museo laico como la Galería Uffizi de Florencia, una de las salas de exposiciones más importantes de Italia. Esto, en cierto modo, refleja la colaboración que hubo entre Rafael y Fra Bartolomeo, aunque fue al contrario, porque en aquella época era Rafael el que estaba en Roma y era un laico. Era uno de los artistas más famosos del Alto Renacimiento. Fra Bartolomeo, en cambio, tenía su taller en Florencia, en el monasterio de San Marcos. Los dos cuadros, hasta ahora no visibles al público, se pueden contemplar en la sala 17ª de la Pinacoteca Vaticana hasta el 8 de enero de 2022. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19.
Comenzamos este informativo comentándoles que en Chachapoyas se ha firmado un convenio para poner en funcionamiento nuevamente una planta de agua potable. Gracias a la suscripción de un convenio de cooperación entre la Municipalidad Provincial y la empresa prestadora municipal de servicios de agua potable y alcantarillado de Amazonas, se verán beneficiados más de 8.000 pobladores de la zona de Chachapoyas con la puesta de operación de la planta de tratamiento de agua potable. El director ejecutivo del organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento, Hugo Ortega, afirmó que los favorecidos con este acuerdo serán miles de pobladores de los asentamientos humanos 16 de octubre y Santa Rosa de Lima. Además, también agregó que la suscripción del nuevo convenio es un ejemplo claro que sí se puede destrabar, dinamizar y ejecutar proyectos paralizados por temas que no priorizan el concepto humano. Continuando con la información, el gobierno central ha dispuesto que los vuelos provenientes de Sudáfrica estarán suspendidos hasta el 31 de octubre a través de la resolución ministerial número 949-2021. El gobierno ha prorrogado la medida que suspenden los vuelos de pasajeros provenientes de Sudáfrica hasta el 31 de octubre. Esta medida se toma porque se necesita seguir con la disminución de la curva de contagios por coronavirus en el Perú. La norma precisa que se prorroga desde el 1 hasta el 31 de octubre del 2021 la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de la República de Sudáfrica. Esta decisión se adoptó en respuesta al estado de la pandemia a nivel global y a la necesidad de consolidar la tendencia a la baja de la curva de contagios del coronavirus en el Perú. Desde diciembre del 2020, poco antes que se iniciara la segunda ola de la pandemia en el Perú, el gobierno ya había restringido los vuelos provenientes de Sudáfrica. Según el ministro de Salud, Hernando Ceballos, las medidas se dieron para evitar una posible tercera ola en el Perú. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias a través de la web. En el ámbito católico, el arzobispado de Huancayo ha realizado forestación y jornada de limpieza en la Gruta de la Virgen de Chonta. La Comisión de Ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo inició con la plantación de 150 quinoales en la tierra fértil de la Gruta de la Virgen de Chonta en la entrada al distrito de Chongosalto, provincia de Huancayo, con el objetivo de preservar la casa común. El ingeniero Luis Rafael Samaniego Ríquez, coordinador de la Pastoral Social de Dignidad Humana, mencionó que estos árboles son majestuosos, por lo que en un futuro generarán una mayor biodiversidad y turismo en la zona y que pueden llegar a producir oxígeno durante 80 años, mientras que otras especies solo lo hacen entre 20 a 30 años. Asimismo, realizaron una jornada de limpieza donde los asistentes lograron retirar cerca de media tonelada de residuos orgánicos e inorgánicos, entre los que figuraban latas de cerveza, restos de velas, botellas de plásticos, vidrio, flores marchitas y mascarillas usadas que son dejadas por los visitantes al lugar. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy, 5 de octubre, el santoral de la iglesia nos presenta el día del beato Bartolo Longo. Conozcamos más de su historia. Bartolo Longo, inmerso en su angustia, le pedía a Dios que sacudiera su corazón, lo redimiera de sus culpas y le mostrara el camino a seguir. De pronto, desde el altozano en el que meditaba, vio pasar un escaso cortejo fúnebre que avanzaba en silencio hacia un lugar cercano, que no tenía cara ni lustre de cementerio, pero que evidentemente servía para dejar los cadáveres abandonados a la buena de Dios. Y su perplejidad fue mayor al percatarse de que al muerto lo depositaron en una fosa recién abierta, a la que cubrieron de tierra, y sin que mediara oración alguna, los presentes dieron media vuelta y se dispersaron con indiferencia. Absorto en la dolorosa escena que acababa de presenciar,
se preguntaba sobre el abandono al que estaban sometidas esas almas, que ni siquiera en la hora de la muerte merecían una plegaria. Y de pronto escuchó una voz que le decía: si quieres salvarte y salvar a este pueblo, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Sin saber cómo, pero decidido a hacerlo, emprendió la cruzada de su vida. Bartolo Longo, nacido el 10 de febrero de 1841 en Latiano, Italia, procedente de una familia burguesa que poseía una mediana fortuna, fue educado con esmero, pues a los 6 años su padre, el médico Bartolomé Longo, lo internó en un colegio de los padres escolapios en el que terminó su bachillerato. Luego fue enviado a Nápoles, en donde se graduó con honores como abogado a los 23 años y comenzó a ejercer su profesión con notable éxito, lo que le permitió codearse con la alta sociedad de la ciudad y acceder a un cerrado círculo espiritista. Una vez adentro, se convirtió en un defensor acérrimo de esas doctrinas y férreo opositor de la Iglesia Católica, a la que atacó inmisericordiamente, pero con el correr del tiempo su salud comenzó a menguar y a la par se fue desencantando del espiritismo. Así, enfermo de cuerpo y alma, le pidió ayuda a su amigo el padre dominico Alberto Radente, quien lo rescató de su oscuridad espiritual, y entonces adoptó un estilo de vida austero, se dedicó a la oración y quiso retirarse a un lugar apartado, ocasión que le brindó Mariana de Fusco, una viuda rica, que lo contrató como asesor jurídico y administrador de sus propiedades en la cercana Pompeya, la mítica ciudad romana destruida por una poderosa erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Un lugar solitario, cuyos habitantes vivían desperdigados por la región sin Dios ni ley. En vista de que los lugareños estaban alejados de Dios, el beato Bartolo Longo se dedicó a enseñarles a rezar el rosario en familia. Al poco tiempo, con la bendición del obispo de Nola, quien además le cedió un amplio terreno, y con el patrocinio de su patrona Mariana de Fusco, que luego se convirtió en su esposa, logró levantar en principio una ermita que estaba presidida por una imagen de la Virgen, que aunque raída y desvaída, era venerada con devoción, y en el lugar comenzaron a obrarse milagros que atrajeron peregrinos de la región y luego de toda Italia, por lo que decidió levantar la iglesia de la Virgen del Rosario de Pompeya, que fue inaugurada el 6 de mayo de 1891. Y en ese entonces, alrededor del templo ya se estaba extendiendo la nueva Pompeya, poblado para el que el beato Bartolo Longo habilitó vías, acueducto, alcantarillado, construyó viviendas para los trabajadores, hospital, llevó el telégrafo, abrió una escuela para acoger a los hijos de los presos, que en esa época eran discriminados y abandonados, un hospicio para niñas huérfanas y abandonadas. Para formar, atender y educar a estos niños y niñas, el beato Bartolo Longo fundó la congregación de las Hermanas Dominicas del Santo Rosario de Pompeya. Montó una litografía en la que editaba su propio periódico llamado El Rosario de la Nueva Pompeya, que aún se publica. Escribió varias obras marianas, entre las cuales Los 15 sábados del Santo Rosario, que hoy cuenta con más de 50 ediciones en 10 idiomas. Pobre, porque todo lo regaló, el beato Bartolo Longo vivía en oración, penitencia, ayuno, y esta extrema austeridad acabó con su vida el 5 de octubre de 1926 en Pompeya. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1980, y por eso hoy, 5 de octubre, el día de su festividad, pidámosle al beato Bartolo Longo que fortalezca en todas las familias el rezo del Santo Rosario. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con el mensaje del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración.
Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.